Estimados alumnos, bienvenidos a este capítulo 6. En este capítulo vamos a cambiar un poco la orientación de lo que hemos venido realizando en los capítulos anteriores, más orientados al análisis de las herramientas que permiten ver justamente los elementos de error, analizar las causas, poder organizar información y plasmar un concepto mucho más claro sobre el origen de un problema. En este caso, el problema va a ser un poco diferente. El concepto de Lean, como lo habíamos estudiado desde el primer capítulo, nace en el modelo de producción de Toyota, y bajo este concepto la lógica es eliminar actividades que no agreguen valor para garantizar un flujo continuo. El concepto principal entonces ahora es hablar del flujo continuo. Y el grupo de herramientas que vamos a analizar se han acuñado bajo la lógica de lograr en una organización un concepto de flujo continuo. Esas herramientas que pueden ser de diferentes índoles y amplitud de aplicación, tienen una serie de niveles que van generando diferentes esfuerzos en las organizaciones, van generando diferentes enfoques que puede partir desde una utilización muy particular en un área, como un mini proyecto, por ejemplo, en una pequeña área, o puede implicar que el concepto de que la organización va a entrar en Lean se aplique a toda la empresa. Entonces, esto es un cambio de forma de estructurar principalmente el concepto de la eficiencia de la operación. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es cómo puedo conceptualizar la eficiencia de la operación. Ese es el punto principal. Y la eficiencia de la operación desde el punto de vista del cliente o del flujo del producto en la fabricación. Comencemos un poco repasando algunos conceptos que hemos visto antes, pero que son muy importantes al momento de aterrizar lo que estamos viendo en una organización tradicional versus una organización Lean. Cuando hablamos de una organización Lean, estamos hablando de una organización que tiene un enfoque diferente, de un enfoque que cambia la forma de llegar al mercado, la forma de administrar su operación, la forma de producir. Cuando hablamos de una operación bajo el modelo tradicional, es un enfoque en el cual está orientado a maximizar la producción a través de la eficiencia de las máquinas y normalmente se caracteriza por el concepto de que produce para un stock, ¿no? Made to stock es el concepto del tradicional. Y el concepto Lean es cuando se le llama hecho para una orden o make to order. Entonces, aquí tenemos un concepto inicial interesante que va a cambiar el enfoque de lo que yo estoy buscando hacer como modelo de mejora. Entonces, en este caso, ya no voy a enfrascarme en el problema que yo quiero resolver o en el problema que yo quiero encontrar la causa raíz o cómo organizar ideas para enfrentar diferencias o enfrentar mejor un problema que hemos venido viendo antes. Ahora es mi concepto diferente. ¿Cómo analizo el flujo para determinar ya no un problema de causa raíz desde el punto de vista de qué genera el error, sino un problema diferente? ¿Por qué el flujo no es continuo? Entonces, como yo decía, esto partía de un concepto diferente, de un concepto, vamos a ampliar acá el esquema de un concepto en el cual la organización cambia su forma de operar. Entonces, vamos a hablar un supuesto general que se le llama el efecto Whitfield o el efecto látigo. Entonces, la variabilidad de la demanda tiene un efecto acumulativo hacia las primeras líneas o hacia los primeros elementos de mi cadena de suministros o mi supply chain, como le queremos llamar, donde normalmente nosotros ¿qué encontramos? Encontramos en este lado un elemento que es el cliente. El cliente normal, no estamos hablando del cliente de la mitad de la cadena, sino estamos hablando probablemente del cliente final, llámese consumidor, como lo vamos a denominar. Normalmente su lote de pedido o su tamaño del pedido es mínimo. No estamos hablando de un cliente que va a probablemente pedir la unidad como elemento primordial. Entonces, este cliente que va a pedir la unidad va a tener un elemento de variabilidad de demanda muy controlado. Entonces, yo voy a decir mi variabilidad de demanda va a ser pequeña,
pero conforme yo vaya pasando hacia atrás de la cadena, voy a encontrar un efecto que la variabilidad va a comenzar a aumentar porque el lote ya como tamaño de entregable ya no va a ser único. Si aquí el cliente, que es el consumidor, establece una pequeña variabilidad de la demanda y va pidiendo en lotes pequeños, probablemente yo me tenga que, si estoy fabricando, asumamos, unos zapatos hechos a la medida, ¿ok? O una computadora ensamblada a la medida, es cierto, yo voy a poder requerir poca elementos de partes, pero mientras más atrás me vaya y comience a ir hacia la parte integral de mi cadena de suministros, vamos a poner acá, la cadena de suministro, ¿qué va a pasar cuando yo me vaya hacia atrás en mi cadena de suministro? Va a llegar un momento en que si yo estoy ensamblando computadoras, estimados alumnos, bienvenidos a este capítulo 6. En este capítulo vamos a cambiar un poco la orientación de lo que hemos venido realizando en los capítulos anteriores. Va a llegar un momento en que si yo estoy ensamblando computadoras, necesito instalar un disco duro, o si estoy ensamblando zapatos, necesito el cuero con el cual voy a hacer el zapato, y voy a darme cuenta que los fabricantes, tanto de discos duros, o de cuero, o de algún otro elemento importante, no van a trabajar bajo el concepto de hacer un disco duro o de hacer un corte de cuero. Ellos van a tener un tema masivo. Entonces va a llegar un punto, que le vamos a llamar el punto de cambio, que va a estar aquí, lo estamos graficando. ¿Okay? En este punto de cambio, cuando yo me vaya hacia atrás en mi cadena de suministro, va a llegar un momento en que si yo estoy ensamblando computadoras, necesito de cambio o de pared, se va a encontrar un elemento donde la fabricación que va a ser de alguna manera hecho de manera masiva se llama made to stock. Por el término en inglés que significa fabricación para el stock. Y la segunda parte, que es la parte más ligada al consumidor, normalmente es make to order. Donde se encuentre esta pared de diferencia es justamente el reto que hoy enfrentan muchas organizaciones. Nos dicen, yo puedo ir moviendo mi pared hacia la derecha o hacia la izquierda de este punto, ¿okay? Y mientras más a la derecha esté, más pegado al consumidor, aquí como concepto de organización deberé enfocarme o buscar enfocarme en un concepto Lean bajo el esquema de un Lean de flujo continuo puro, o sea, de un Lean aplicado en un porcentaje al 100%. O sea, hablamos de aplicar una serie de herramientas donde voy a principalmente trabajar en la optimización del flujo. Mientras las organizaciones que trabajen para hacer stocks, que todavía mantengan lotes de producción amplios y grandes, tendrán que también aplicar herramientas Lean, podrán aplicar herramientas Lean, pero bajo el concepto de eliminar actividades que no agregan valor, pero no bajo el concepto específico de flujo, sino de eliminar actividades que no agreguen valor. Este concepto es la base, si queremos verlo así, por aquí van a estar para ambos modelos, eliminar actividades sin valor agregado. Y aquí también voy a tener eliminar actividades sin valor agregado. Pero normalmente cuando yo hable de optimizar el flujo, me voy a encontrar en aquellas organizaciones que van a querer llegar más cerca al cliente. Y si queremos ver de alguna manera las empresas de servicios, obviamente van a estar inclusive más cerca al cliente. Entonces estas empresas van a tratar
de brindar un servicio rápido, del menor tiempo posible en las demoras, y eso va a garantizar un tiempo de atención, de un lead time muy importante, y esto de aquí va a generar lo que se llama un flujo continuo. Entonces, el concepto de Lean tiene diferentes enfoques, herramientas de aplicación que puede cambiar todo el concepto de la organización o herramientas que pueden aplicarse de manera esporádica en algunos elementos de la organización para hacer el flujo más continuo, en donde el servicio, que está mucho más cerca al consumidor, está encontrando un elemento muy importante en lograr reducir tiempos, en este caso específico del servicio, tiempos de atención. Entonces, bajo este concepto o bajo esta explicación, vamos a ver lo que es la diferencia principal entre una empresa Lean y una empresa tradicional. Cuando yo hablo de una empresa Lean, normalmente yo trato de hacer, como hemos visto acá, pequeños lotes u órdenes pequeñas. Aquí el lote puede ser de tamaño 1, lote pequeño o muy pequeño al punto de ser unitario. Entonces, lo que puede pasar en un concepto empresarial de manufactura es que voy a tener que hacer una serie de setups o cambios en mis configuraciones, lo cual normalmente bajo el enfoque tradicional evita los setups porque son tiempos perdidos. A cualquier persona que entra a planificación dice, tú debes optimizar el flujo productivo para evitar los setups, ¿no? Ese es el punto. Las empresas tradicionales tratan de evitar setups, en cambio las empresas Lean no le temen al setup porque justamente están preparados para hacer cambios rápidos. Se conceptualizan o se preparan una empresa Lean en un cambio rápido, en un setup rápido. En un servicio, el setup en una ventanilla de atención en un banco puede cambiar inmediatamente de cobrar un cheque, hacer un depósito, girar un cheque de gerencia o hacer cualquier otro tipo de operación. Los setups no demoran, son cambios rápidos. En un proceso productivo el setup es algo importante. Entonces, el primer elemento es que el negocio tradicional necesita buscar evitar los setups porque no está preparado o diseñado para que estos setups sean rápidos. El modelo Lean, donde estoy más cerca de mi organización, al consumidor, sí lo va a tener que hacer. Entonces, por lo general, el producto busca, en un concepto rápido de actividades que no agregan valor, ser un recorrido corto, como es el concepto Lean, versus un recorrido largo, como es el concepto tradicional que hemos estado viendo. Bajo el enfoque Lean, el concepto principal es que el producto, ¿okay? El concepto principal es que el producto no pare, que siempre esté fluyendo, que nunca haga cola. Imagínense, ese producto es el propio cliente, que nunca pare, que siempre esté fluyendo, versus el enfoque tradicional, que es que la máquina nunca pare. Entonces, eso cambia un poco el concepto de muchas organizaciones que están acostumbrados a medir su eficiencia por el concepto que la máquina nunca pare. A diferencia del concepto Lean, donde yo busco que el cliente nunca pare. El cliente no está haciendo cola, que sea lo más rápido atendido. Entonces, buscamos minimizar el concepto de tiempos muertos. El concepto tradicional, si no está roto no se arregla, un enfoque reactivo, un enfoque Lean es mucho más proactivo. La idea del enfoque tradicional es tener personas enfocadas en una actividad para que sean lo más eficientes posibles en esa actividad. En el concepto Lean, no, más bien lo que yo busco es la polivalencia, que la persona sea capaz de hacer más de una actividad para que pueda llevar el producto de un lugar a otro, porque pueda atender al cliente y que no le esté diciendo, no, eso no lo hago yo, venlo a la otra persona, ven a la otra ventanilla o anda a otra unidad que te puedan atender. Entonces el concepto de polivalencia se vuelve mucho más importante que el concepto de especialización. Normalmente en el concepto tradicional es debo producir solamente lo que el cliente me pide para que considere que he cumplido sus requerimientos. No es un enfoque tan proactivo, es a lo mejor el concepto Lean, como trabaja mucho con la gente, trabaja mucho con los círculos de calidad, es un concepto tradicional. Como lo vimos en el video de Toyota, en las primeras sesiones y capítulo, el capítulo 1, vemos que
el concepto de empuje hacia la mejora es mucho mayor. Entonces normalmente el enfoque es mucho más orientado a un concepto de mejora continua. Normalmente el concepto es hágalo bien a la primera, el concepto tradicional es hágalo, evalúelo y si está mal, rehágalo o repárelo o tenga un proceso, un reproceso. El concepto Lean, por ejemplo, el concepto de aprendizaje y enseñanza de los trabajadores siempre debe dar nuevas oportunidades. Es un concepto más paternalista porque protege mucho al trabajador bajo el principio Kaizen que trajo Tauchi o Ichikawa, con que la persona es el eje más importante. En el concepto tradicional, normalmente si es que no funciona, despide, no enseñes, no pierdas el tiempo y trata de buscar a través de las sanciones las mejoras, en el caso del concepto Lean es más una construcción de calidad. Entonces, como vemos, el concepto Lean no es únicamente un enfoque alineado, es un enfoque alineado de flujo acompañado de un concepto muy importante que es el uso de las personas como el principal elemento de cambio. Es un concepto, es un modelo metodológico de enfoque de una operación que puede implicar totalmente orientado, como está la barrera que hemos dicho, con un enfoque totalmente orientado hacia una herramienta de flujo en una organización o con un enfoque de una organización que está desarrollando un concepto de made to stock o elaboración para el stock, pero que utiliza herramientas Lean de alguna manera. Entonces, cuando queramos definir el concepto Lean, vamos a partir diciendo, Lean es un enfoque sistemático para identificar y eliminar desperdicios, entiéndase por el desperdicio, la actividad sin valor añadido, a través de la mejora continua. Concepto importante es, miren, logro la mejora continua si y solo si elimino actividades que no agregan valor, diferente al concepto de si elimino errores que me generan un producto no conforme. Aquí el enfoque principal no es el producto no conforme, es uno de sus enfoques. Su enfoque principal es el flujo. Como dice aquí, mejora continua al hacer fluir el producto a voluntad del cliente en búsqueda de la perfección. Ese es el elemento principal que yo tengo que encontrar bajo mi definición Lean. Vemos entonces, ampliemos un poquito, mejor dicho, el concepto de valor que nos va a servir para poder analizar todas estas herramientas que se vienen a continuación de ese concepto de Lean. El concepto de valor es un punto interesante de discusión bajo el enfoque Lean. Es un enfoque en el cual uno discute diciendo qué actividad, y eso es un punto importante, qué actividad realmente valora el cliente. Esta discusión genera una definición que si es mal entendida, todas las herramientas aplicadas van a generar una serie de errores de aplicación. Entonces uno de los puntos importantes es específicamente entender que valor es aquello por lo cual el cliente está dispuesto a pagar un diferencial o aquel por el cual el cliente siente que está siendo retribuido su inversión en tiempo, en dinero, en expectativas, etc. Un punto interesante para comenzar a analizar, vamos a coger este control, que es aquí, y vamos a definir que yo tengo exactamente, asumimos que son dos iguales, exactamente dos controles iguales. El cliente está dispuesto a pagar por obtener un control igual a este o a este, que son exactamente iguales, ¿no? Asumamos que así lo son. Este control que tengo en mi mano izquierda, bueno, o derecha para ustedes, según la visión de la cámara, tiene y cumple y tiene exactamente las mismas especificaciones que este otro control que tengo aquí. Ambos tienen exactamente la misma especificación, cumplen los mismos requerimientos, son idénticos. Pero la diferencia es que este ha sido controlado por calidad una vez, evaluado una vez, y este ha sido evaluado 10 veces, por exagerar un poco el concepto. Entonces, le pregunto a ustedes como clientes,
¿Estarías dispuesto a pagar por un producto si te dicen, este producto, que es igual a este, el mercado llegan lo mismo, llegan envueltos exactamente con la misma duración, performance y todo, pero este ha sido controlado una vez y este ha sido controlado 5 veces? Es obvio que el cliente va a decir, no, simplemente si el producto funciona, ambos son exactamente iguales, yo deberé de pagar lo mismo por ambos productos. Si este fue fabricado, en este caso inspeccionado de manera ineficiente, con un mayor uso de recursos y tiempo para lograr el mismo objetivo que fue que este lo hizo en una vez y este lo hizo en 5, eso es un problema de la empresa, no tiene por qué trasladarme el costo a mí. Bajo ese concepto, este estará haciendo actividades que no agregan valor, pero que en el 99% de las veces agregan costos. En conclusión, si yo hago una ecuación sencilla con valores de mercado de hoy en día, voy a darme cuenta que la rentabilidad es igual al precio de venta menos los costos. Por lo general, yo no voy a poder modificar de manera unilateral mi precio de venta, al menos que sea un concepto monopólico, que no lo es, en la mayoría de los casos. Y el mercado va a estar dispuesto a pagar un valor. No voy a poder subir o bajar el valor a mi gusto. En ese caso, el valor del precio de venta va a ser constante. Y si yo quiero ser competitivo y aumentar mi rentabilidad, voy a tener que disminuir costos. Una alternativa, obviamente, es eliminar el error, ser más eficiente, o eficaz, disculpen, desde el punto de vista de no tener errores. Pero otro punto es ser más eficiente desde el punto de vista de eliminar aquellas cosas que no agreguen valor y mejor aún, si elimino las cosas que no agreguen valor, genero un mejor flujo y si genero un mejor flujo, reduzco el tiempo. Entonces voy a darte un producto más rápido, a un precio competitivo, que para mí va a ser muy importante en margen. Entonces el enfoque de reducir costos, ya sea por errores o reprocesos o variabilidad, versus el enfoque de reducir costos por quitar actividades que no agregan valor y que esto sea más fluido, ese es el concepto diferencial crítico del Lean versus lo tradicional que hemos estado viendo en las herramientas de los capítulos pasados. Entonces aquí lo que aprenderemos es usar las herramientas para poder tratar de enfocar este concepto, que lo resume muy bien Womack, al momento que te habla de Lean Thinking, del pensamiento Lean. Según Womack, este costo objetivo, que es el costo que quisiera lograr, es una mezcla de precios de ventas corrientes de los competidores y un examen de eliminación de desperdicios por los métodos Lean. Entonces, el costo objetivo primero te va a permitir sobrevivir. Si no logro tener el costo definitivo que me permita ser competitivo, el mercado me va a sacar porque mi rentabilidad va a ser nula o muy pequeña. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eliminar las actividades que no agreguen valor. Para poder eliminar las actividades que no agregan valor, yo tengo que entender que mi proceso, sea de producción o de servicios, tiene una transformación. Entonces, la cadena de valor viene a ser el conjunto de acciones específicas requeridas para traer un producto específico, bienes o servicios, o cada vez más una combinación de las dos cosas. A través de las 3 gestiones particulares del negocio: resolver problemas, gestión de la información y la transformación física. Tengo que tener un concepto de mejora continua, gestionar adecuadamente la información y la transformación física. En ese caso, muchos de los elementos Lean que vamos a ver están muy de la mano con la planificación, la ejecución de las operaciones. Por eso es muy importante la gestión de información. En ese caso, el Lean va a atacar a la parte medular cerebral de tu operación, cómo transformo la operación para que ésta sea más eficiente. Normalmente, y la primera herramienta que vamos a ver es la denominada cadena de valor, que es hacer un mapeo
general, una visión amplia de un negocio, para ver todas las actividades generales, no vamos a ver las detalladas, y ver cómo fluyen, ¿no? Cuál es el flujo de esas actividades a lo largo. Bajo el enfoque Lean, el concepto principal es que el producto no pare, que siempre esté fluyendo, que nunca haga cola. Imagínense, ese producto es el propio cliente, que nunca pare, que siempre esté fluyendo, versus el enfoque tradicional, que es que la máquina nunca pare. Entonces, eso cambia un poco el concepto de muchas organizaciones que están acostumbrados a medir su eficiencia por el concepto que la máquina nunca pare. A diferencia del concepto Lean, donde yo busco que el cliente nunca pare. El cliente de esas actividades a lo largo del tiempo y poder sacar tiempos de desperdicios versus tiempos de actividades que agregan valor y poder sacar un primer ratio, ¿no? Ese primer ratio me va a definir cuánto tiempo de mi proceso logro emplear para generar actividades que agregan valor versus cuánto tiempo en mis procesos están hechos para actividades que no agregan valor. Bajo ese concepto, yo voy a tener un cerebro en toda la organización que se le va a denominar planeamiento de la producción o control de la producción, que va a fluir información y va a, de la manera neurálgica, poder decir cómo operar, dar indicaciones de operación que se muevan solas a todas las áreas operativas, que en ese caso van a ser los procesos, que están aquí. Va a generar tiempos que vamos a dividir en tiempos de ciclo, tiempos de setups, tiempos de atención, cuánto tiempo realmente me toma realizar una actividad, versus el tiempo en que esta actividad está como inventario en proceso. En producción, el inventario de proceso lo puedo ver físicamente. En servicios, muchas veces el inventario de proceso es la cantidad de personas que tengo en la cola. Mi inventario de proceso es la cantidad de solicitudes que no he firmado, que no he aprobado o que está en mi sistema esperando mi aprobación. Voy a tener que hacer un mapa general donde yo saque un inventario y ese inventario lo voy a medir en unidades de tiempo. Un inventario equivalente a cuántos minutos u horas tengo de operación de mi ciclo de tiempo. Entonces, normalmente aquí vemos, por ejemplo, inventarios en un turno, inventarios versus un turno de qué? De hacer esta actividad. O sea, tengo lo suficiente como para trabajar un turno y que no se acabe mi inventario. Para mí esos inventarios van a significar tiempo que no agrega valor. Uno de los tiempos importantes que el Lean va a atacar es reducir el concepto de inventarios. Entonces vamos a ver que las herramientas tienen diferentes enfoques de cómo reduzco el tiempo de inventario, cómo me hago más eficiente dentro del proceso, cómo elimino actividades que me hacen perder valor a lo largo de toda esta cadena que viene desde mi proveedor, que recibo productos y tengo un inventario de sus productos, hasta mi zona de distribución que va a llegar directamente a mis clientes por acá. Esta misma cadena la podemos ver en servicios, probablemente no con ciclos tan largos de operación, con ciclos más cortos, pero igual tendrás en algunos casos servicios que incluyen una distribución de algún producto o servicios que se dan en el momento donde la distribución es nula o casi nula. Entonces la primera herramienta que vamos a ver es la cadena de valor, pero para eso, primero tenemos que definir bajo el concepto de Lean qué cosa es una muda. Las mudas van a ser actividades o clasificación, una clasificación que se le dará a la actividad que no agrega valor. O sea, las actividades que no agregan valor se le va a clasificar en mudas. Entonces yo voy a tener que separar primero todas las actividades de valor añadido como algo que el cliente está dispuesto a pagar, algo que va a transformar la materia prima, información de clientes o, por ejemplo, como denominamos, las piezas buenas a la primera, ¿no? Eso van a ser los elementos que me van a comenzar a decir qué actividad agrega o no agrega valor. Separo las actividades que agregan valor. Luego tengo que quedarme con las actividades que no agregan valor en un lado de mi proceso. Como actividad que no agrega valor, por ejemplo, el transportar una actividad, el esperar, el que esté simplemente
buscando, perdiendo tiempo en un tema de desorden. Voy a tener una serie de actividades que no agregan valor. Ojo, siempre desde el punto de vista del cliente, ¿no? El cliente cuando va, por ejemplo, a un proceso de atención en un supermercado, siente que no agrega valor a su tiempo, el tiempo que está perdiendo haciendo la cola. Pero probablemente para él no sea pérdida de valor el tiempo en el cual está dentro del supermercado recogiendo los productos, porque es parte de lo que él necesita hacer y considera que la distribución, la variedad, la experiencia le agrega un valor, pongámoslo así como concepto, ¿no? Pero obviamente las esperas, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando hagamos la primera medición de estos tiempos, de estas esperas que vamos a encontrar dentro de la eliminación de desperdicio, vamos a encontrar que voy a tener un porcentaje muy importante de actividades que no agregan valor como medición de tiempo. Y aquí viene el primer elemento. Todo el proceso Lean se va a medir la eficiencia en una unidad tiempo. Va a ser la unidad principal que va a generar el concepto de valor agregado. Si yo tengo por ejemplo, 300 minutos de trabajo totales, yo solamente he trabajado con la unidad, ya sea cliente, sea producto en proceso, solamente lo he trabajado en actividades que me agregan valor 100 minutos, diré mi eficiencia del proceso es igual a 100 entre 300 al 33%. Una estimación que se hicieron los estudiosos de Lean dice que si uno realmente escarba en una organización tradicional, va a darse cuenta que el tiempo que el producto pasa en el sistema versus el tiempo que realmente lo atienden es una relación de 5,95%. Imagínense ustedes cuando van a un banco, ¿cuánto tiempo realmente pasan en la ventanilla como un proceso de atención? ¿1 minuto y medio? ¿2 minutos a lo más? ¿Cuánto tiempo pueden pasar en el banco? 20 minutos. Entonces, si uno pasa 20 minutos para que lo atiendan en 2, tu eficiencia de tiempo es del 10%. Ideal sería que yo llegue, entre y salga, y obviamente hay una serie de reglas y modelos con los cuales yo puedo tratar eso, pero siempre casi está relacionado a tener una amplia capacidad de atención. Cuando el Lean te dice, ten una capacidad, pero sobre todo elimina aquellas actividades que no agregan valor. Las actividades que no agregan valor, como dije, las vamos a clasificar en muda. Algunos autores las clasifican entre 6 o 7 categorías de mermas, como dicen aquí. Algunos autores listan este concepto entre 6 y 7 categorías de merma. Nosotros vamos a trabajar específicamente con 8 categorías de merma. Lo principal acá es que yo quiero trabajar con mis 8 principales categorías, que va a ser la producción por encima de la demanda, esperar, procesar, transporte, procesamiento excesivo, inventario, es uno de los principales, movimiento de materiales innecesarios, piezas defectuosas, gente utilizada de manera insuficiente o como se le denomina infrautilizada. La sobreproducción, que va a ser la primera, como dice aquí, es fabricar más de lo requerido antes del próximo proceso. Entonces, es justamente poder fabricar más unidades de las que requiero o procesar más rápido un servicio que va a tener que ir a una segunda secuencia de lo que necesito, porque lo único que va a generar es más cola, ya que el concepto es que no debería haber una cola, sino un balance constante. A veces se fabrica o se procesa antes de lo que realmente se requiere, generando también inventarios, ¿ok? Normalmente la sobreproducción es más rápido, más cantidad, más pronto, la lógica del por si acaso. Produzco más de lo que realmente puedo necesitar con la idea de un por si acaso. Eso puede generar una serie de mermas, una serie de inventarios, tiempos perdidos y una sensación de una muda que es muy importante, que es el inventario en procesos.
En una empresa de producción normalmente se va a deber a una producción no equilibrada, cantidad de trabajo equilibrado, excesiva automatización, inspecciones innecesarias, etc. El segundo, que es uno de los elementos más importantes, es el tiempo de espera como elemento de muda. Todo aquel proceso que estuvo esperando innecesariamente es un concepto de muda. Entonces, normalmente se da porque, por lo general, tengo que estar esperando otras actividades que todavía no acaban, que uno lo puede ver en un servicio cuando está totalmente desorganizado y llega a un punto de tensión, todavía no puede avanzar porque necesita alguna otra actividad que se ejecute. Entonces uno se tiene que esperar a ser atendido y esa espera, normalmente, como dice aquí, son violaciones al tiempo TAG. Entonces vamos introduciendo algunos conceptos. El tiempo TAG es el tiempo en el cual debe fluir la operación. Tantas unidades por minuto. Tantos minutos demora cada unidad, ya sea de producción o de atención. No gano nada yendo más rápido porque en algún punto voy a generar una sobreproducción o voy a generar un punto de espera. Debo eliminar los cuellos de botella. Estos cuellos de botella, más que, bueno, vamos a utilizar la palabra que eliminar, debo maximizar el cuello de botella como lo generaba el TOC, debo maximizar el uso del cuello de botella y es muy importante la mejora continua. Al igual que en los casos anteriores, también es porque hay tiempos de setas muy largos, por ejemplo, esos son esperas, mantenimientos no planificados, mal uso de automatización, problemas de calidad que originan tiempos incrementales importantes para poder decidir si el producto pasa o no pasa, etc. Desperdicio y transporte es llevar, vamos a ver las detalladas y ver cómo fluyen, ¿no? Cuál es el flujo de esas actividades a lo largo del tiempo y poder sacar tiempos de desperdicios versus tiempos de actividades que agregan valor y poder sacar un primer ratio, ¿no? Ese primer ratio me va a definir cuánto tiempo de mi proceso logro emplear para generar actividades que agregan valor versus cuánto tiempo en mis procesos están hechos para actividades que no agregan valor. Bajo ese concepto, yo voy a tener un cerebro en toda la organización que se le va a denominar planeamiento de la producción o control de la producción, que va a fluir información y va a, de la manera neurálgica, poder decir cómo operar, dar indicaciones de operación que se muevan solas a todas las áreas operativas, que en ese caso van a ser los procesos, que están aquí. Va a generar tiempos que vamos a dividir en tiempos de ciclo, tiempos de setups, tiempos de atención, cuánto tiempo real. Desperdicio y transporte es llevar la pieza de un lugar a otro en una planta, llevar al cliente de un lugar a otro por no estar todo bien centralizado, ¿okay? Hay una serie de desperdicios en el cliente movilizándose como en el producto movilizándose. El movilizarte no genera valor al menos que tú seas una empresa que dé el servicio de transporte. Para otras cosas no te están agregando valor. Entonces una mala distribución genera, en ese caso, lo que estamos denominando como desperdicio de transporte. Desperdicio por procesamiento excesivo, esfuerzo que no añade ningún valor al producto o servicio desde el punto de vista del cliente. Cuando yo realizo ya no sobreproducción, que es producir más, sino sobreprocesamiento, que es hacer más actividades de las que realmente requiero. Imagínense que yo tenga que en una caja cobro, tengo que leer el código de barras, pero para estar seguro de que el código de barras está bien, también voy a digitar el código de barras en la computadora, lo voy a ver y voy a darme el trabajo de ir a buscar dónde está el punto de precio de venta y verificar que el precio de venta esté bien. Esa cantidad de actividades que yo hago por asegurarme de que esté bien sería un sobreprocesamiento. Entonces es un esfuerzo que no añade valor y para el punto de vista del cliente más bien es lo inverso, está generando una pérdida de valor. El producto cambie sin que el proceso cambie, lógica del por si acaso, verdaderos requisitos de cliente no definidos,
sobreprocesar para acomodar el tiempo de inactividad, falta de comunicación, aprobaciones innecesarias, etc. Desperdicio por inventario, acordémonos que es un punto importante, casi todos los anteriores lo que va a generar es un alto inventario en proceso. Entonces, la producción tradicional lo que quiere es justamente tener un alto inventario en proceso para poder, de manera clara, tener con qué reaccionar ante un posible problema. Entonces, el concepto de desperdicio por inventario es un elemento importante que me va a generar una gran pérdida de tiempo y por ende de eficiencia. Lo que más tenemos que buscar en un concepto Lean es reducir inventario. Por ejemplo, en una empresa de servicios o una empresa de oficina, el inventario es la cantidad de correos por leer. Mientras yo no lea y decida sobre un proceso, el proceso va a estar parado. En ese caso, hay un inventario en proceso, parado por falta de decisión o de definición de actividades. Desperdicio por movimientos innecesarios, ¿no? En ese caso es cuando la persona o el movimiento de la persona está mal configurado, ¿no? Cualquier movimiento de las personas, de la gente o la máquina, específicamente del que opera, es donde hay pobre eficiencia en interfaces gente-máquinas, método de trabajo inconsistentes, instalaciones o áreas de trabajo mal distribuidas, pobre organización de la zona de trabajo, movimientos seccionales ocupados mientras se espera. Inclusive hoy en los sistemas, cuando el sistema no ha sido bien diseñado, tengo que estar moviendo información de una pantalla a otra en vez de que se copie, se pegue, y eso me hace perder mucho tiempo cuando yo tengo que, ¿usted quiere ese proceso? Espérese un ratito, veo sus datos, entro a varias pantallas, ok, aquí tengo otra información, entro a otra pantalla, aquí tengo otra información. Entonces estoy haciendo una serie de movimientos innecesarios dentro de mi puesto de trabajo que no agregan valor y que hace que mi actividad como tal sea ineficiente. Obviamente no podemos dejar fuera el tema de productos defectuosos. El producir algo mal de todas maneras genera una pérdida de valor porque todo ese tiempo que se invirtió se desperdicia por tener que reprocesar lo que ya no hice bien a la primera. Pero tengamos claro que este concepto va a estar mucho mejor atacado, si es mi principal problema, por todo el grupo de herramientas que hemos visto antes. Aquí voy a atacar un grupo de herramientas que va a estar más orientado justamente a poder eliminar actividades que no agregan valor, pero no deja de ser el defecto una actividad que no agrega valor. Y finalmente la última, es la que conocemos como desperdicio de personas, es aquella en la cual genera un desperdicio por tener personas infrautilizadas con respecto a su capacidad posible de acción. Es su capacidad posible de rendir, genera que esta persona tenga una actividad que puede rendir más, desmotiva a su trabajo ineficientemente y por ende todo el proceso se convierte en un proceso ineficiente. Entonces, bajo este concepto, estas son las primeras 8 mudas. Lo que vamos a ver ahora en la siguiente sesión es una sesión un poco más larga porque vamos a ver específicamente cómo hacer una primera, no la única, primera medición de las actividades que no agregan valor, que son las por medio del Value Stream Mapping. Esa va a ser nuestra primera herramienta de este concepto introductorio. Con eso acabamos la primera sesión del capítulo 6. Gracias.